Bueno, voy a continuar. Voy a hacer un breve perfil también de la administración de López Portillo, enfatizando sobre todo las novedades respecto a la de Echeverría. Y voy a finalizar con algunas propuestas a partir del par de breves lecturas que hicimos para la sesión del día de hoy, de tal manera que quede, eso espero, una suerte de mapa de problemas en los que podemos reflexionar. De López Portillo se ha dicho todo. Tiene la ventaja de haber escrito unas memorias que son interesantes, era un buen retórico. Tiene un pasaje que ha sido comentado de muchas maneras respecto al tema que nos ocupa en este seminario en el Colegio de San Luis, y es aquel donde habla de que si los muchachos, dice, de la Liga 23 de septiembre supieran cuánto los admiro, quedarían sorprendidos. Pero es mi obligación como presidente de la República combatirlos. López Portillo, como Echeverría, no pasó por ningún cargo de elección popular antes de ser presidente de la República. A diferencia de Echeverría, no transitó por los pasillos del control político y de la represión como la Secretaría de Gobernación. La parte importante de su carrera, creo yo, aquella que lo catapulta antes de llegar primero a la Comisión Federal de Electricidad y luego a la Secretaría de Hacienda, de donde es lanzado como candidato del PRI, es la dirección de las juntas federales de mejoras materiales. Ese es un tema muy interesante de la historia política de la posrevolución, las juntas de mejoras materiales. Creo que es un tema que no hemos explorado, sobre lo que no hemos escrito, pero es una manera de vincular directamente con el dinero en la mano, con los planos en la mano, con las ideas en la mano, al gobierno federal con presidentes municipales y gobernadores. Creo que ahí hay un tema que nos tiene que hacer recapacitar. López Portillo pasó como director general de la Junta Federal de Mejoras Materiales durante el sexenio de Díaz Ordaz. López Portillo tiene claro lo que no quiso tener claro, lo que no quiso hacer Echeverría. Una reforma política y, además, una ley de amnistía. Ciertamente las condiciones se apretaban. López Portillo es candidato único en una boleta donde solamente aparece su nombre, porque el único partido de oposición que se había presentado sistemáticamente candidatos a la presidencia de la República era el PAN, y en 75-76 tiene una guerra civil interna muy intensa que lo lleva a no lanzar, a no apoyar a ningún candidato propio. Entonces solamente se presenta al Congreso. Y el resto de los partidos, el PAN y el PPS, como lo han hecho desde el periodo de López Mateos, asumen la candidatura del partido oficial como su propia, la candidatura a la presidencia, y solamente se presentan a las elecciones legislativas. Por lo tanto, como candidato presidencial, López Portillo aparece como candidato propio. Sí se da el caso del Partido Comunista, que hace una campaña fuera del registro, fuera de la boleta electoral, en apoyo a Valentín Campa, que le va a redituar en términos organizativos. No sabemos cuántos votos obtuvo. Las propias fuentes comunistas dicen que obtuvo cerca de 300,000, 400,000 votos. No lo sabemos con certeza, pero aprovecharon la coyuntura para hacerse visibles ante un electorado que ya había o estaba perdiendo también el miedo, digamos, o el temor a la palabra comunismo. El caso es que se presentan por la libre y en fin. Como tiene claro López Portillo, estas dos medidas, de hecho, son las que van a estructurar políticamente su administración.
La otro gran soporte, la otra columna de su administración va a ser sin duda el boom petrolero mexicano, con el descubrimiento que ya se había realizado desde los 2 últimos años del sexenio de Echeverría, de los grandes yacimientos de Campeche, de Chiapas, del norte de Veracruz, y que son los que actualmente siguen proveyendo a Pemex, pues, ¿no? Entonces, llega con una oferta doble, al contrario de Echeverría, donde lo político es importante, se instrumenta la reforma política de tal manera que por primera vez en décadas, en la elección intermedia de 1979, se presentan por un lado los comunistas y otros partidos de izquierda, como el PRT, etcétera, los trotskistas, y, vamos a decirlo, por el lado de la derecha, los sinarquistas mexicanos organizados en el Partido Demócrata Mexicano. Eso le da un poco de aire, o mucho aire, a la política mexicana, sobre todo porque esa medida de reforma política electoral va acompañado por una ley de amnistía. La ley de amnistía beneficia más o menos a unos 700 presos políticos, la mayor parte de ellos que provienen de la guerrilla, tanto de la guerrilla urbana como un buen número de la guerrilla de Guerrero. Si consideramos que el número de desaparecidos en México oscila entre los 500 y los 700 y los amnistiados son unos 700, no todos los amnistiados eran guerrilleros, pero una parte importante sí, tenemos alrededor de 1,400 personas. Tenemos ahí todavía un hoyo de unos 600 personas más o menos para completar la cifra establecida sobre los guerrilleros mexicanos, que según una fuente de Gobernación y que luego retoma Sergio Aguayo, estaría alrededor de los 1,800, 2,000 guerrilleros. La ley de amnistía tiene un impacto real sobre el ambiente político mexicano. Les decía en la primera parte de la sesión de hoy que estaba yo revisando sistemáticamente Madera, y Madera va a editorializar mucho y va a publicar muchas opiniones sobre la amnistía. Están enfurecidos. En la Liga están realmente enojados por la ley de amnistía, porque algunos de sus presos políticos se pliegan a la ley de amnistía y porque otros desertan de la Liga para amnistiarse. No fue perfecta, no fue justa en absoluto, pero bueno, fue un paso importante para la normalización de una vida política desde una especie de multipartidismo. No obstante, no se puede sobrevalorar la reforma política de 1977-78. Sí abre la Cámara a la oposición, sobre todo con las listas plurinominales, sí abre los medios de comunicación a la oposición y sí abre el financiamiento público a los partidos de oposición. Esas tres son, sin duda, rasgos muy positivos. No tiene un órgano de fiscalización, no tiene autonomía de la autoridad electoral, no es el INE, y no tiene manera de contrarrestarse el peso del aparato oficial dentro del PRI, dentro del proceso electoral. No hay manera de hacerlo, ¿no? Los gobernadores, los presidentes municipales, el presidente, la Secretaría de Estado podían seguir gastando en el PRI, seguir gastando en las campañas electorales, y no había manera de agarrar los dedos con la puerta. Entonces, carece de dientes, digamos, fiscalizadores, pero al menos diversifica la oferta política mexicana. La ley de amnistía, además, recoge una tradición, yo creo, que viene desde el siglo XIX, donde a una amnistía le sigue una reforma política o una reforma en los términos de las convocatorias electorales, o al revés, a las convocatorias de elecciones viene acompañada por una amnistía. A mediados del año que entra va a aparecer un artículo que escribimos con el exministro Cosío y yo sobre las leyes de amnistía en el siglo XX, y en realidad no hay muchas. Localizamos propiamente 4, una de
bueno, la de López Portillo naturalmente, la de Salinas después del levantamiento zapatista, antes una de Cárdenas y otra de Ávila Camacho, ¿no? Amnistías aprobadas por el Congreso Federal. Y mirado el contexto de las leyes de amnistía en el siglo XX y mirado el efecto de la ley de amnistía de 1878-79, sí es muy notorio que tiende a disminuir la intensidad de la violencia política. Ya sea porque, acompañado, claro está, de la propia reforma electoral. Digamos, le quita presión al sistema político interno. Y es muy interesante hacer el símil entre el final del gobierno de López Portillo y el final del gobierno de Echeverría. Mientras que Echeverría sale en medio de una tirantez extraordinaria con los grupos de interés, especialmente la burguesía agraria de Sonora y el grupo de Monterrey, ¿no? Y sin manera de procesar eso en las cámaras, porque insisto, la Cámara está mayoritariamente ocupada por el PRI. Cuando se da la nacionalización bancaria en 1982, lo que va a encontrar López Portillo en la Cámara es un PRI que podría o no estar convencido de la nacionalización, pero le va a aplaudir porque es su partido, pero una pequeña oposición de izquierda que lo va a aplaudir y hasta lo va a ir a visitar al Palacio Nacional para felicitarlo. Justamente lo que no tuvo Echeverría cuando la expropiación y el reparto agrario en Sonora. También para eso sirven las reformas políticas, porque cambian los términos de la interlocución. Y esa famosa soledad del poder de repente se ve arrapada, en el caso de López Portillo, por los comunistas y sus compañeros, digamos, en la llamada coalición de izquierda. Son los únicos que le van a aplaudir de corazón, digamos, la nacionalización de la banca, porque los periodistas van a tener que aplaudir un poco a fuerzas, porque sobre todo de la Madrid no está convencido de que ella haya sido una medida muy sabia. Y hay que decir además que López Portillo intenta en lo que fracasa Echeverría también en otro plano, en el plano fiscal. Introduce el impuesto al valor agregado, la reforma fiscal más importante desde las reformas alemanistas de los 40 de calle. Introduce el IVA. Es decir, tiene éxito donde había fallado Echeverría y donde había fallado López Mateos, en la reforma fiscal. Al mismo tiempo, el gobierno de López Portillo, a partir de esa autonomía relativa que le da instalarse como una potencia media en el mercado petrolero internacional, le permite desarrollar una política exterior relativamente independiente de los Estados Unidos. Tiene más con qué negociar con Estados Unidos de lo que tuvo nunca Echeverría. Y por lo tanto va a tomar iniciativas muy atrevidas, diría yo, en el caso de América Central, por ejemplo, el apoyo a los sandinistas, claramente, incluso con dinero, como sabemos hoy por los estudios ya publicados, ya accesibles, o la declaratoria esta de la beligerancia del Frente de Farabundo Martí en El Salvador, que firma el gobierno de López Portillo con el gobierno de Francia. Es decir, bueno, los guerrilleros del Farabundo Martí no han ganado la guerra, pero son una parte beligerante y por lo tanto están sujetos a las convenciones de Ginebra. Entonces, ahí hay un elemento importante y un contraste muy grande entre Echeverría y López Portillo en términos del manejo político propiamente. En términos de lo que subyace en este seminario, es decir, la historia de la disidencia armada, la historia de las guerrillas en México, claramente ambas medidas, la amnistía y la reforma política, van a desactivar una parte importante de la guerrilla. No quiere decir que la guerrilla haya desaparecido, la Liga Comunista no desaparece, de hecho se refugia, encuentra otros nichos, uno muy claro es Ciudad Juárez, somos sus nichos primeros y de los más antiguos, luego a finales de la década de los 70, pero muchos grupos sí se diluyen hasta desaparecer o hasta
propiamente apegarse, digamos, a la amnistía. Entonces, son un par de medidas que atacan el corazón del conflicto político, lo normalizan y contribuyen a la desaparición o a la pérdida, digamos, del peso específico de la guerrilla en México, con todo y que se viven momentos extraordinariamente difíciles. Hay que recordar que siendo presidente electo López Portillo, su hermana, al parecer era un ícono para él, Margarita López Portillo, estuvo a punto de ser secuestrada por la Liga Comunista 23 de septiembre. Fracasa el intento, mueren varios guerrilleros, entre otros los dirigentes del Valle de México, y eso es un golpe que pudo haber hecho pensar que la posibilidad de una ley de amnistía no se iba a cumplir. Sin embargo, esto era presidente electo, sin embargo, la lleva a cabo. Según parece, López Portillo tenía muy claro que había que hacer la reforma política y tenía menos claro instrumentar la ley de amnistía. Parece que es una reunión primero con el grupo de Aguilar Talamantes en Los Pinos, quien le propone amnistiar a los presos políticos, y luego hay una reunión con los comunistas también en Los Pinos, con Martínez Verdugo, quien también insiste en que hay que amnistiar a los presos políticos, porque hay una pareja divina, digamos, en estos términos: reforma política, amnistía. Una es insuficiente, tienen que ser las dos. Y Echeverría acepta, digamos, mucho después de que ya se había echado a andar todos los trabajos preparatorios para la reforma política. Yo he encontrado algunos documentos, sobre todo uno de la Dirección Federal de Seguridad, donde le hacen un informe a De la Barrera, que es el director de la Federal de Seguridad, donde le dicen, pues si se aprueba la ley de amnistía van a quedar en libertad estos, y le hacen una lista de los que podrían ser amnistiados. Dice, y por lo tanto el país va a estar sujeto a que hagan esto lo que quieran, etcétera. No le gustó naturalmente a la policía política del régimen. No sabemos cuál es la actitud del ejército, eso no lo he podido yo documentar, pero seguramente tampoco le hizo muchas gracias, sobre todo porque la mayoría de las atrocidades contra los derechos humanos se habían cometido en zonas controladas también por el ejército, como es el caso de Guerrero, pues, ¿no? Como vimos en el cuadro que presentamos hace un momento, que el doctor Cañado me hizo el favor de presentar, el crecimiento durante el sexenio de López Portillo es espectacular, es decir, tenemos tasas de incrementos del PIB del 8-9%, que hoy día son tasas como de Taiwán o de China o de... Miren ustedes, insisto, 77 es un año malo, pero es 5, 9, 6, 7, perdón, 77 es 3, 4, 9, 78, 79, 9, 7, 80, 9, 2, 81, 8, 8. Y 82, que siempre se vende como un año pésimo, en realidad es casi cero, ¿no? Y el peor año, digamos, es 83 con menos 0.42. Sin embargo, observamos también un importante incremento del PIB per cápita. Lo que pasa en 82, yo creo que requiere de una nueva reflexión y de nuevas investigaciones historiográficas. Obviamente hay muchos errores en la conducción económica del propio gobierno, que disparan la inflación y hacen muy inestable el tipo de cambio. Muy probablemente estaba el dólar demasiado barato y había que moverlo a ajustarse, pero no en esos términos. Pero sobre todo lo que ha dejado una impronta fundamental en el imaginario político mexicano es la nacionalización de la banca. La hipótesis dominante sobre la nacionalización de la banca, por cierto que yo lo considero una de las operaciones encubiertas más exitosas del Estado mexicano en todo el siglo XX, porque mi cuenta se dio, ¿no? Pero bueno, la hipótesis dominante es que fue un capricho de López Portillo, ¿no?, que se vengó de un grupo de interés tan importante como el de la Asociación de Banqueros de México y les quitó, digamos, su arma principal, los bancos, ¿no? Supongo que hay mucho de eso. Y tenemos el famoso informe de 1982, con toda la literatura buena y mala que ha generado, ¿no? Hoy en estudios un poco más reposados y que están siguiendo, por ejemplo, las políticas crediticias de la banca privada en México antes del 82, lo que tendemos a pensar, o lo que yo tiendo a pensar a partir de esa literatura, es que hubo un manejo muy irresponsable de los bancos respecto al crédito.
un poco lo que pasó en 2007 en Estados Unidos y a nivel mundial, es decir, se empezaron a aflojar créditos sin garantías y hubo una verdadera burbuja crediticia que en un momento dado tampoco los bancos ya podían controlar. Yo creo que eso va a dar para muchas tesis, para muchos artículos y para muchos libros todavía en el futuro, pero me parece que lo que es significativo es el papel emocional tan profundo que significa la nacionalización de la banca. Por las encuestas de opinión que tenemos, se levantaron encuestas de opinión ya profesionales en ese momento, un porcentaje muy alto de la población apoyó la nacionalización de la banca, cerca del 60 y tantos %. Pero golpeó a las oligarquías financieras, por supuesto, y a un sector de las clases medias que tenían sus ahorros ahí, pero sobre todo tenían sus ahorros en dólares. Se crearon los famosos mexdólares que se pagaban en pesos, ¿no? Y ahí hay una ruptura política fundamental que lleva a la autonomía, a la deserción, a la militancia, sobre todo en un primer momento del Partido Acción Nacional. Yo creo que ese diagnóstico es correcto y yo creo que empieza la regionalización muy intensa de la política mexicana. Con esto quiero retomar primero las conclusiones para que luego pasemos a charlar, las conclusiones el libro, digamos, el último capítulo que leímos, el libro sobre los 60 y sobre todo sobre los 70, porque ellos hablan, los autores, de la necesidad de llevar, como ellos dicen, el 68 a la provincia mexicana o a otros lugares de la República. Me parece que tienen razón en ese sentido. Es decir, la imagen, el peso historiográfico del 68 ha sido tan grande que nos ha llevado un poco a dejar de lado la forma de los diferendos políticos locales en toda la República, que van a ser muy intensos en la década de los 60 y en la década de los 70. Y creo que el fortalecimiento del PAN a partir de 82 en las elecciones locales es en realidad el cabuz de un proceso que ha arrancado mucho antes y que se ha tenido lugar en varios planos simultáneos. Hay conflictos de carácter popular por la tierra, hay conflictos de carácter popular por la tierra urbana, hay conflictos sindicales importantes también en algunos puntos de la República, etcétera. Creo que tendremos que hacer un seguimiento mucho más detenido, como plantean los autores, de las disidencias, de las formas de oposición, de los conflictos regionales, pero en una tónica, digamos, en una perspectiva que obligue, sugiero yo, a abrir nuevas fuentes de investigación. Yo creo que ahí hay muchos tips, no están en el artículo que leímos, no están en el capítulo que leímos, pero me parece que es importante. Uno son los informes de los gobernadores, ¿no? Tendemos a no creerles a los gobernadores, pero eso es un error tremendo. Los documentos oficiales de los gobiernos estatales son muy importantes. Pero al mismo tiempo es fundamental poder leer, por ejemplo, los diarios de debates de los congresos locales, donde también hay discusiones fundamentales sobre leyes, sobre decretos, sobre impuestos locales, etc. Me parece que es una vía fundamental. Y yo sospecho que también puede haber elementos importantes para documentar la violencia guerrillera, ya sea de manera indirecta, tácita o de manera directa. A mí me llama muchísimo la atención, y con eso quiero ejemplificar lo que Pensado y Ochoa proponen. En 1975 hay un cambio de gobernador en Sinaloa y llega Calderón, Alfonso G. Calderón, un setemista, que pertenece a uno de los grupos políticos de Sinaloa. Hay un grupo Culiacán y hay un grupo Mazatlán. Este nuevo gobernador pertenece al grupo Mazatlán, ¿no? El grupo Culiacán, digamos, está mucho más ligado a la burguesía del Valle de Culiacán, etcétera, etcétera. El otro es un poco más diversificado. Pero lo que hace Alfonso G. Calderón, ese setemista, es muy importante para la pacificación de Sinaloa. Para empezar, hace una especie de
amnistía de facto. Con muchos muchachos presos acusados de pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre, al grupo de los enfermos, el procurador de Calderón va ante el juez, paga las fianzas y lo saca. Y luego se da el consentimiento de la acción penal por parte de la Procuraduría, que habían heredado de la anterior administración. Y me parece que esa política va a ser muy importante para estabilizar la situación en Sinaloa durante el segundo semestre, durante la segunda parte de la década de 1970. Les estoy dando un ejemplo de cómo un gobernador se mete directamente a un berenjenal, porque la situación en Culiacán, digamos, en todo Sinaloa, pero especialmente en el Valle de Culiacán, es especialmente complicada, tanto por la violencia desarrollada por la Liga, que es violentísima en Sinaloa, como por la retaguardia de la Liga, que es la propia universidad, la universidad pública, como por la disidencia dentro de la universidad, que son los comunistas, los chemones, etcétera, que son acérrimos enemigos de la guerrilla, pero también son grupos de izquierda, como por los grupos de presión en el propio Valle de Culiacán, los CADES y todos los grupos empresariales y demás, que están muy enojados, etcétera. Bueno, pues un gobernador logra manejarse en esa situación y logra desactivar, no completamente, no para siempre, etcétera, una verdadera bomba política que es la guerrilla en el Valle de Culiacán. Recordemos que ahí tiene lugar uno de los experimentos de liderazgo popular, digamos, de la Liga más importante, que es el paro del 6 de enero de 74, el famoso asalto al cielo, que fue una jornada tremendamente violenta, en el corazón de la ciudad, en el corazón del valle más bien, ¿sí? En unas zonas más ricas agrícolamente hablando del país, y se mete a eso el gobernador. Bueno, no quiere decir que todos los gobernadores sean como Calderón, pero quiere decir que tenemos que diversificar las fuentes y tenemos que también leer las fuentes oficiales de una manera mucho más sistemática, porque están llegando muchos tips, están llegando muchos señales, muchas descargas eléctricas de cómo está el conflicto local. Y hay que poder especificar cuándo los gobiernos locales pueden con el paquete y cuándo tienen que recurrir al apoyo del gobierno federal. O al revés, cuando el gobierno federal se precipita en la participación en un conflicto local y potencia, digamos, las capacidades o las interpretaciones del propio conflicto local. Y esto lo digo para Sinaloa porque es el caso que conozco, pero yo creo que hay otros muchos casos alrededor de las universidades, alrededor de la tierra urbana. Los campamentos Tierra y Libertad son muy importantes en esta problemática. Y después de la reforma política de 1978 de Echeverría y de la propia ley de amnistía, hay que ver cómo responden los estados con su propia reforma política y con sus propias leyes de amnistía, si fuese el caso. Pues yo creo que lo que nos está proponiendo el libro es una cuestión muy importante porque básicamente de entrada nos está viendo, abramos otras fuentes. En el texto reciente de Benjamin Smith sobre la prensa, provincia mexicana, es buenísimo porque dice, el control férreo, acérrimo que tiene el gobierno federal sobre los medios nacionales es una cosa. Otra cosa son los medios locales, los periódicos locales, que muchas veces tienen una margen de autonomía muy superior al que tiene un medio nacional. Y ahí se dirimen cosas respecto a la conducción política, la honestidad de los políticos, la violencia política, etcétera, que no se dirimirían en un medio nacional. Yo algunas de las notas más escandalosas sobre la represión a la Liga, sobre el asesinato de miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre en Ciudad Juárez, están en un periódico que se publica cotidianamente en Ciudad Juárez, que contradice directamente lo que dice el procurador del Estado y el gobernador del Estado, y dice, a estos muchachos los agarraron vivos, los sacaron de la casa de seguridad y los ejecutaron. Estamos hablando de 1976. Entonces, ahí cobra también otra relevancia los medios locales, que me parece que, combinado con los medios oficiales también, nos permiten construir, a partir de los silencios, a partir de las omisiones, o a partir de lo que se dice literalmente, ciertas versiones sobre la conflictiva política. Y yo creo que eso es lo que me gusta mucho del texto de Panster, que nos
nos trata de sacar de la lógica de esta dicotomía de represión o consenso. Dice, bueno, represión o consenso está bien, son los dos mecanismos fundamentales con los que opera el Estado moderno. El único problema es que entre la represión y el consenso hay una zona de grises enorme. Y es en esa zona de grises donde tenemos que tejer la historia. Actos de puro consenso, momentos de absoluto consenso, pues a lo mejor existe uno o dos en la vida, pero son escasos. Actos de intimidación, violencia, desaparición, exterminio, son comunes, pero también son excepcionales. En medio, en esa zona de grises que llama Panster, es donde tenemos que tejer la historia política y tenemos que decir cuándo está interviniendo ciertas formas de conducción política, dónde se genera un consenso y cuándo se usa la violencia, incluso la violencia del Estado. Pero yo diría sobre todo una cosa que a mí aprendí mucho de la investigación sobre el 68. La violencia desde abajo, es decir, por grupos no estatales, en determinadas circunstancias ayuda a generar consenso. No digo que siempre, no digo que todos los casos, y no digo que cualquier violencia. Pero hay que entender que si la violencia está acotada o autocontrolada, a veces ayuda para hacer visible una causa. Un ejemplo muy característico me parece que es el propio zapatismo. Neozapatismo, quiero decir. De repente todo el mundo se puso a hablar en este país sobre la cuestión indígena como si los indígenas hubieran nacido el 1 de enero de 1994. ¿Pudo haber sido de otra manera? Francamente lo dudo. La centralización de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, las zonas autónomas, etc. Estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo en el curso posterior de las cosas, lo dio un levantamiento. Lo puso en el mapa mexicano, a Chiapas, y lo puso en el mapa internacional, que no fueron unos maestros absolutos. A lo que voy un poco, y esto lo aprendí de mi experiencia estudiando el 68, es que la violencia genera también formas de consenso. El conflicto, para que haya consenso también tiene que haber conflicto, si lo quieren decir en términos más abstractos. El conflicto genera consenso. Consenso no es una virtud divina que proviene del cielo y aterriza y baña con su luz a los ciudadanos de cualquier país. El conflicto genera automáticamente las salidas de consenso. Que se tomen o no se tomen, esa es otra cosa. Pero se vislumbra a partir del conflicto cuál es una salida consensuada. Ciertas formas acotadas de violencia, no digo que todas, y no digo que en todo momento, y no digo que por todos los actores, pero ciertas formas acotadas de violencia generan su propia solución consensual. Lo que tenemos que discernir, y no podemos discernir si no la contamos esas historias, son esas posibilidades en la relación consenso, conflicto, violencia. Bueno, pues yo lo dejaría hasta aquí para que podamos platicar un rato. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Sugeriría que nos fuéramos preferentemente con comentarios o opiniones en el chat, y si alguien desea dar una opinión o comentario o pregunta directamente por video y audio, le rogaría nada más que fuera muy breve, ¿no? Que no tomara cuestión más de minuto y medio, por favor. Entonces, en el chat todavía no tengo por ahí opiniones ni comentarios, pero si alguien desea levantar su mano, veo que Aldo levantó la mano la van a encontrar si ustedes presionan donde dice personas, ven lo que dice personas, abajo de los nombres aparece alzar la mano, ahí va a aparecer para que la puedan alzar.
Adelante, José Ramón. Reitero nada más la petición de ser muy, muy puntuales y muy breves en los comentarios, por favor. Bueno, primero, gracias, doctor Ariel, por esta plática un poco, clarificó un poco el panorama en el caso del universo de los 60 y los 70. Mi duda era un poco más en esto que usted comentaba entre esta polaridad, dicotomía que usted menciona entre el conflicto y consenso, donde hay una zona de matices grises y en donde intervienen tanto autoridades como pues en este caso, los que están dentro del conflicto. Lo que me interesa, ya me interesa mucho, es, ¿usted ha pensado en consultar en un futuro o inclusive para posteriores desarrollos o si cree conveniente la consulta de archivos locales, municipales principalmente, en donde el interlocutor sean los funcionarios del propio dentro donde emerge el propio conflicto, donde yo creo que ahí los grises se van atenuando porque digamos que el conflicto es más cercano y las redes son más cercanas, se pueden sentir más que a lo mejor desde una dirección directa del gobierno o inclusive del gobierno del estado, ¿no? Entonces, no sé si se entendió y si más o menos puede hablar un poco al respecto. Gracias. Yo creo que son importantísimos los archivos municipales. Yo creo que los archivos municipales son lo que yo llamo el espejo de la demanda más inmediata, ¿no? Yo tuve oportunidad de estudiar el Ayuntamiento de México en la época porfirista y revolucionaria, y es realmente el espejo de la demanda. O sea, de ahí salen todas las demandas que pueden ser muy tontas porque no tengo agua durante 3 días, o pueden ser muy importantes, es decir, este terreno no es mío, me lo quieren quitar, en fin. Puede haber cualquier número de cosas y me parece que sí. Pero yo agregaría algo, otra cosa que se nos olvida, los archivos judiciales locales, las primeras instancias, jueces de paz, jueces del fuero común, etcétera. Yo creo, por ejemplo, que en el caso de los guerrilleros mexicanos que fueron capturados, sobre todo en Nuevo León, incluso en Sinaloa, en la Ciudad de México, antes de 73, 74, antes de que aquello se volviera realmente una lucha salvaje, y que fueron encausados por el fuero común, la libraron. O sea, los acusaron de acopio de armas, robo de uso, asalto bancario, etcétera, pero no cayeron dentro de la maquinaria de la policía política como tal, aunque la policía política siguió el caso. Y yo creo que sobre todo para los primeros momentos de eventos muy conflictivos, las primeras instancias del Poder Judicial son muy importantes. Ahora con las casas de la cultura jurídica, yo creo que se ha hecho mucho por rescatar los archivos judiciales de primera instancia, y me parecen fundamentales, por ejemplo, para la historia de la guerrilla, pero también para el conflicto político moderno. Porque hay muchas acusaciones de despojo, que uno puede decir, bueno, pues es un rollo judicial. No, pero en realidad están peleando por un terreno y por acceso a una casa, ¿no? Y a lo mejor no está peleando uno contra un propietario, contra un pseudopropietario, vamos a decirlo, sino una organización social dentro o fuera del PRI, contra el PRI o contra el gobierno municipal, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que desentrañar. Estoy completamente de acuerdo con eso. Doctor, tenemos 2 comentarios y preguntas en el chat, y además por ahí veo que levantó la mano Iván Serrano, pero vamos primero con el chat. Okay. Gabriela Sánchez dice respecto a la amnistía, pregunta ahora, ¿había alguna experiencia en América en ese tiempo o fue una situación inédita? Eso es muy interesante. No, América Latina está pasando por unos peores momentos en términos democráticos y de amnistía. Las amnistías van a llegar después. Prácticamente todo está sumido en dictaduras, si quitamos Colombia y Venezuela, en 75, 76, 77. Yo creo que el espejo es la transición española, que viene con una ley de amnistía y que viene por supuesto, con una reforma política. Yo creo que hay que... y López Portillo estaba muy atento, él va a reanudar relaciones con España, en realidad, y va a ser el primer presidente que viaje a España, pues, ¿no? Va a ser uno de sus viajes más significativos. Yo lo seguiría en términos de el espejo español. Digo, es público, por ahí se ha mencionado muchas veces, es difícil documentar,
que López Portillo le dio hartos dólares a Felipe González para consolidar al PSOE en los primeros momentos de la transición. Pero la pregunta es muy pertinente, pero no puede ser América Latina porque no hay para dónde voltear. No. O sea, a mediados de los 70 aquello es un páramo de derechos humanos y es un cementerio. Especialmente Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú no acaba de salir todavía de la dictadura, aunque ya va de salida, en fin, ¿no? Uh-huh. También Gabriela Sánchez también vuelve a hacer una pregunta más adelantito, y ella dice si es adecuada la cifra de 1.800 personas en la guerrilla. La irrupción en el país fue muy importante y a la luz del tiempo me parece que es una cifra baja, comenta Gabriela. Es una muy buena pregunta. A mí también podría parecer baja, pero por otras razones, y sin embargo no veo cómo aumentarlo, porque insisto, si sumo los amnistiados respecto a los desaparecidos ya tenemos 1.400, y nos quedan otros 600, digamos, o me quedan a mí, flotando en el aire que no sabía todavía cómo ubicar. Y yo solo diría, el mejor momento de Montoneros, que es con mucho una organización mucho más sólida que cualquier grupo guerrillero mexicano, tiene unos 5,000 hombres y mujeres sobre las armas. Es muy difícil tener muchos más en la clandestinidad, aclaro, ¿no? De esas cifras. Y eso que Montoneros tenía una tremenda red urbana con casas de seguridad, imprentas, fábricas, hospitales, y los acabaron. Hay un límite superior cualitativo que no se puede superar para un ejercicio de clandestinidad. Así que podría ser un poco más, pero creo que no muchos más. Y tenemos también aquí una pregunta muy puntual de María de la Luz Sara Rico Ramírez. Ella pregunta lo siguiente acerca de la amnistía. Dice, ¿por qué no se consideró la ley de amnistía del presidente interino Francisco León de la Barra en el 27 de mayo de 1911? Ya que sí fue decretada por el Congreso Federal. De hecho, permitió sobreseer los cargos contra Francisco I. Madero y puso en libertad a los presos políticos del PLM que estaban en el castillo de San Juan de Ulúa, entre otros más de diferentes grupos de oposición. Bueno, es que cuando abrimos la investigación no sabíamos cuántos casos nos iban a aparecer. Hicimos un corte quizás artificioso, pero también creo que sensato, a partir de la vigencia de la Constitución del 17, que establece los términos de los que se hace una amnistía, que es muy parecido a la del 57, por cierto, ¿no? Pero no consideramos antes del 57, y de por sí nos costó un trabajo que no saben, alguna parte tiene que cortar uno. Pero yo creo que es muy interesante lo de las amnistías durante la Revolución y las leyes de excepción durante la Revolución. Es un tema que todavía no tenemos completamente visto, ¿bien? Bueno, muy bien. Ahora cedo la palabra por ahí a Iván. Iván, ¿estás por ahí todavía? Sí, aquí estoy. Un minuto. Sí. Muy buenas tardes, gracias doctor Ariel Rodríguez por la exposición. Bueno, para ser breve, ¿cuáles serían? Entonces, me pareció muy interesante esta problematización que hizo sobre el término de la crisis, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los parámetros, las consideraciones que podemos empezar a tomar en cuenta para estudiar este término de crisis a la luz de, bueno, pues de estas proyecciones económicas que usted ha señalado y, bueno, pues de la retórica, de la mención de que México está inmerso en una crisis, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias nuevamente. Adelante, doctor. No lo sé, es algo en lo que yo estoy muy atorado, porque no puedo negar que la fuente me dice que hay crisis. Si lo comparamos incluso con otros indicadores que no aparecen en los cuadros, desempleo, poder adquisitivo, no la hay. No la hay, al menos en los términos en que retóricamente se presenta el asunto. Pero eso no quiere decir que no haya una problemática, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de poder articular eso que vivencialmente se experimenta. Por ejemplo, que un grupo de 2,000 mexicanos, la mayoría jóvenes, decidan irse a la guerrilla y a luchar con las armas en la mano
contra un gobierno que tiene un ejército, que tiene una policía de muy mala fama, que tiene muchos recursos, que tiene poca observancia internacional, etcétera, pues debe haber un motivo muy importante. Y ellos dicen, es que hay una crisis general. ¿Qué estamos entendiendo o qué están entendiendo ellos por crisis? Es lo que tenemos que también desentrañar, digamos, ¿no? Lo único que advierto es que no lo podemos tomar tal como aparece, lo tenemos que procesar y de trabajar el término. A mí me impresionó mucho, si ustedes recuerdan, alguno de ustedes lo conoce, el libro de Clark, Sonámbulo, sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Es un libro maravilloso en términos de narrativa y tiene una cuestión de método que yo creo que ni el autor mismo le da la importancia que a lo mejor yo le doy. Él dice, miren, todo este librote que tengo aquí, que son como 700 páginas, no les va a decir por qué hubo guerra mundial. Porque la verdad no sé. Lo que les voy a narrar es cómo se articularon los procesos serbios, rusos, alemanes, austriacos, ingleses, franceses, belgas, holandeses, que llevó a la guerra mundial. Voy por el cómo, no por el por qué, dice Clark en su libro. Me quedé pensando, dije, bueno, sí, primero quizá debamos reconstruir cómo es que se suscitó el fenómeno guerrillero en México y cómo quiere decir cuántos grupos hubo, cuántos integrantes tenía, cuáles eran sus programas políticos, cómo se organizaron territorialmente, cómo representaban ellos el mundo ideológicamente, porque si nos hacemos la pregunta de por qué, a lo mejor nos vamos a un hoyo negro. No la podemos responder en el fondo, porque no eran los únicos que vivían, vamos a suponer que había crisis. Esos 2,000 mexicanos no eran los únicos que vivían una crisis. Había muchísimos mexicanos, muchos más que los guerrilleros, que estaban tratando de organizar partidos políticos pacíficos, pero que tenían un diagnóstico similar. Decían, este país está del carajo, no tiene remedio. Pero no se fueron a la guerrilla. Se fueron por la organización pacífica, de campamentos, de sindicatos, de movimientos campesinos o de partidos políticos. A veces habría que preguntar, quizás salimos del atolladero de la crisis, preguntándonos primero cómo, y después tratar de dar solución al por qué, si es que es posible. Muy bien. Tenemos aquí un mensaje de Cristian García. Dice, hola, profesor Curi. ¿Qué tanto participó la clase empresarial en la represión? No lo sé. Hay rumores a nivel documental y de algunas cuestiones publicadas de que en Monterrey una parte de la élite formó un grupo de protección y de autoprotección y de combate a la guerrilla. No está documentado. En Acapulco parece ser que también se da un caso alentado desde la zona militar también. A Costa Chaparro, por cierto. No lo sé. Y yo creo que eso no lo podemos documentar en México, va a ser muy difícil, pero sí se puede documentar en el exterior. Aunque yo ya les había dicho que me sorprende muchísimo que en las filtraciones de Wikileaks, por ejemplo, o incluso en las del Departamento de Estado de Estados Unidos, el asunto de la guerrilla rural, de la guerrilla urbana, no es un issue acá que esté, no lo sé, a lo mejor es un problema de perspectiva, ¿no? Pero esto, digamos, la participación empresarial en formar grupos de autodefensa o francamente de punitivos contra la guerrilla, lo tenemos a nivel de rumores, no se ha documentado. Tenemos aquí también otra pregunta, doctor, de Israel Rodríguez. Bueno, en realidad son dos preguntas. Dice, ¿cuál es el camino del fracaso de la reforma fiscal de Echeverría y qué falló en el cálculo político o legislativo para llevarla adelante? Eso es también muy interesante. Yo creo que en el cálculo legislativo no fallaba nada porque pues tenían la mayoría hasta para cambiar la Constitución. No tenía que ver con el control del Congreso para esos efectos. De lo que se va a quejar el empresariado va a ser que no nos consultaron antes como era usual. Yo creo que Echeverría trató de aprender de la experiencia de López Mateos con el intento que se hizo también cuando escribieron a Caldor y todo esto en
durante el sexenio para hacer una reforma del ICR, sobre todo a fondo, progresiva, y que también se filtró y también se armó un relajo, ¿no? Lo que van a decir los empresarios es que no nos consultaron antes y por eso lo vetamos, pero lo vetan en términos de opinión pública, eso es lo interesante. Y son lo suficientemente poderosos para asustar a Echeverría. Si Echeverría ha querido, la saca del Congreso, ¿no? Con la pura disciplina de los priistas. En ese momento tienen 170 de 230 y tantos, ¿no? Entonces yo creo que Israel, ese es el punto, ¿no? Hay una política no formalizada en los partidos, hay una política de grupos de interés lo suficientemente poderosa para amedrentar al presidente. Y lo doblan. Y lo dejan sin el recurso fiscal 6 años. Tenemos aquí otro comentario. No, bueno, nada más dice Israel Rodríguez dice gracias. ¿Alguien más levantó por ahí la mano o ha preguntado algo que yo no me haya percatado? Bueno, de Alejandro López dice que considera que los empresarios tuvieron una participación. ¿Hay alguna evidencia, Alejandro López? Bueno, mientras nos responde Alejandro, yo tengo una... Adelante, Alejandro. Sí, adelante. Sí, muy brevemente. Sí. Bueno, yo estudié empresarios en el siglo XIX y considero que cualquier situación coyuntural, sea política, económico, social, les afecta. Entonces, ante este problema de las guerrillas, yo creo que indirecta o directamente tuvieron que ver y poder organizarse para evitar que la pérdida del capital se viera afectada. Entonces, yo creo que no tanto sea que no se ha escrito, más bien el ocultamiento de fuentes entre la década de los 70, yo creo que es una parte que hay que revisar y crear fuentes para responder a esta pregunta de qué tanto la participación empresarial estuvo presente frente a esta coyuntura, ¿no? También yo lo dejo como el doctor en situación de una incógnita, pero yo creo que si se reconstruyen las fuentes adecuadas y se hace una buena interpretación, yo creo que podremos rastrear no solo redes de empresarios y grupos que posiblemente hayan tenido su participación. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Una inquietud, doctor, porque respecto precisamente a la propuesta que hace Bill Panster sobre esas 3 formas, ¿no?, digamos, de abordar esta problemática. Entonces, básicamente la cuestión, bueno, él se refiere a la parte de la violencia y la coerción de lo que le llama el state making, ¿no? La parte de la protesta popular y esta zona gris. Y es interesante en el argumento que hace Bill, en donde él comenta, por ejemplo, ¿no?, de que lo que caracteriza mucho a este proceso de la formación del Estado de México es como el desorden, la ambigüedad, las contradicciones y la diversidad. Y dice, y es allí precisamente en donde está esta zona gris, ¿no? Lo que quisiera es un comentario suyo quizá más profundo, ¿verdad?, sobre este planteamiento que hace el profesor Panster. Sí, la impresión que tengo es que es correcto ese enfoque en el momento en que evidencia también la complejidad mexicana, que es una complejidad, digamos, del territorio, pero también es una complejidad étnica, también es una complejidad política, etcétera, ¿no? Hablaba yo de Sinaloa, de 2 grandes grupos en los 70 al menos, el grupo Culiacán y el grupo Mazatlán. Bueno, eso plantea también un asunto muy interesante de tensión en las élites, donde hay grupos que se logran filtrar, digamos, desde abajo, aprovechando esas contradicciones. Hay estados también como Veracruz, que tiene 2 o 3 grupos políticos históricamente muy importantes, localizados en la propia entidad. Yo creo que, sobre todo, mi interpretación de lo que sostiene Bill Panster es que
podemos llevar a cierto grado el asunto de la violencia desde abajo, no de la violencia sistemática, digamos, pero sí de la violencia desde abajo, que expresa un agravio o un conjunto de agravios, y donde es posible a partir de esa explosión, digamos, generar inmediatamente un programa y un consenso respecto a una posible solución, o al menos un campo de problemas que pueden ser solucionados en esta vía. Por eso yo ponía el asunto de los zapatistas. Es evidente que es una insubordinación social radical, es un alzamiento, como tituló la jornada el 2 de enero del 94, ¿no? Es un alzamiento en todo el sentido de la palabra, pero tienen los recursos y tienen las posibilidades de generar inmediatamente una agenda, ¿no? No en todos los casos funciona así, y me sorprende mucho en el caso de Sinaloa que hay un gobernador que se atreve a interpretar que hay una agenda a partir de una violencia que es sórdida, que es durísima, que es mortal, que es la que se está desarrollando alrededor del grupo de los enfermos y su enfrentamiento con las policías, ¿no? Por ejemplo, tengo la sospecha de que eso nunca surge en Guerrero. Esa violencia no genera un programa, a menos que hagamos una reinterpretación de la gubernatura de Figueroa Padre, a lo mejor, ¿no? Pero habría que ver estado por estado, sobre todo los más conflictivos, donde sí se generan estas agendas a partir de esa irrupción en las zonas de grises, pero donde la violencia es también no solamente un vehículo, sino también es como el mensaje, no es como la sintaxis de la demanda. No sé si por ahí, doctor Cañón, pero es realmente un asunto apasionante, ¿eh? Y sobre todo por cómo deja Bill esta parte que es suelta como un torito, ¿no? Y las posibilidades de poder responderlo de diferentes maneras, sobre todo también de las especificidades regionales, que ese es el otro factor que creo que va a contribuir a dar la explicación sobre estos movimientos, sobre esta guerrilla, porque finalmente pareciera ser que es un movimiento de guerrillas, son guerrillas regionales que pueden responder a lo mejor a particularidades específicas, están atados quizá después en un movimiento nacional, etcétera, ¿no? Pero eso es algo parte de lo que vamos a ir viendo, ¿no? Tengo por aquí, doctor, también otro comentario. Hay una pregunta de, nuevamente, Gabriela Sánchez, dice, ¿hay información de en qué grado quedó desmantelada la guerrilla con la amnistía? Y después tengo una pregunta de Esperanza Penagos Berman. Ella dice, doctor Curi, un libro interesante que da luz sobre el concepto crisis es el libro de Blanca Rubio, aunque lo hace refiriéndose a la situación de la agricultura mexicana, pero es interesante porque señala cómo tenemos que rebasar el concepto de crisis para explicar la agricultura de hoy en día. Incluso señala que si seguimos hablando de ese concepto, nos impide entender la naturaleza de la agricultura hoy en día. Es muy interesante su observación acerca de que tiene que ver con carga emocional. No solo es un concepto, tiene que ver con carga emocional. Perdón. El libro de Rubio es Explotados y excluidos los campesinos latinoamericanos en la frase agroexportadora neoliberal. Muchas gracias. No lo conozco, pero sí está muy su pregunta y esta referencia está muy en el tono muy en términos de la preocupación, pues, ¿no? Y creo que compartimos varios aquí. Sí. O sea, tiene que ser una palabra cargada de sentido para llevarme a la clandestinidad y a agarrarme a balazos con la policía y con el ejército. Eso es lo que digo. No es nomás una cuestión de qué vocabulario utilizamos, sino que esa palabra o ese conjunto de palabras desencadenen un proceso personal, emocional, ideológico, que me lleven a cambiar la vida radicalmente, porque es la otra parte de la historia que a lo mejor nunca vamos a poder contar bien a bien. Y es cómo es la vida cotidiana, si se le puede llamar así, de alguien que vive en la clandestinidad. Tremendo. Muchas gracias. Y nada más retomaría la pregunta. La parte final fue el comentario de Esperanza Penagos, la sugerencia del libro, y nada más la pregunta de Gabriela Sánchez sobre si hay información en qué grado quedó desmantelada la guerrilla con la amnistía. No lo sé, yo creo que eso hay que calcularlo, lo tenemos que calcular nosotros los historiadores. A partir de los remanentes que quedan de la liga y que se prolongan en los 80 y luego que se reciclan otros grupos, porque eso es importante también.
yo creo que hay que hacer un corte de caja, digamos, y decir, bueno, esto es el resultado neto de la amnistía. Muy bien. Bueno, no tengo más comentarios ni más preguntas. Doctor, si gusta, vamos cerrando la sesión. Bueno, simplemente quería dejar establecido algunas coordenadas sobre la década de 1970, por las razones que dije al principio, porque yo creo que tiene una mala prensa, ¿no? Yo creo que, y no estamos tratando de sacarle las castañas al fuego ni a Echeverría ni a López Portillo, pero se trata de ponerlos en una perspectiva propiamente donde podamos discutir lo que hicieron, donde podamos darle sustancia a ese periodo de la historia de México, que por lo demás, y eso sí hay que decirlo también en todos sus términos, proveyó de infraestructuras a este país que todavía estamos utilizando. Lo tienen 50 años, 40 años, pero sigue siendo muy importante la obra infraestructural de ambos gobiernos, pues, ¿no? Entonces, esa modernización autoritaria, especialmente la de Echeverría, y ese atisbo de apertura democrática de López Portillo, tienen que ser reubicados historiográficamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, sí, tengo algo más, Gabriela, creo que nada más agradece. Bueno, muy bien, creo que sí es correcto. Sí, muchas gracias, dice Gabriela. Bueno, muy bien, doctor, pues muchas gracias a todos. Les pediría, por favor, antes de cerrar la sesión, que abran todas sus cámaras para poder tomar un par de fotografías. 1, 2 y 3. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Doctor, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Buenas noches.